Bien, amigos, ya estamos de vuelta y quiero que le preste mucha atención al tema que vamos a compartir en breves minutos porque vivimos en una época de mucha incertidumbre. Hay mucho estrés en la vía, en la calle, en la gente, se siente como las preocupaciones, la ansiedad, la desesperación por los conflictos económicos, conflictos políticos que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro país. Nos traen pues ansiedades e incertidumbre. Y hoy tenemos una pregunta que queremos que usted incluso la analice. Vamos a estar hablándola, vamos a estar estudiándola, vamos a estar buscando a la luz de la palabra cómo encontrar esa paz. Y es posible tener paz cuando todo a nuestro alrededor parece tambalearse. Hoy compartiremos con nuestro amado pastor Cristian Tor de la Gran Familia este tema y quiero que le preste mucha atención, amigo televidente, para que comparta con nosotros y pueda entonces, a la luz de la palabra, estar clarito. Así es. Pastor, ¿Cómo estás? bienvenido. Ten paz, Ezequiel. Claro, claro. No, y cuando hablamos de paz, desde el punto de vista bíblico, nos damos cuenta que no es ausencia de problemas, es mucho más profundo que eso. De hecho, cuando un judío te dice shalom, esa palabra shalom que se traduce al español como paz, pero implica otras cosas, implica plenitud, implica bienestar, implica comunión total con Dios, con los que nos rodean y con nosotros mismos. Así que cuando un judío te dice shalom, realmente está diciéndote algo más profundo. Sí. Y ese es el tipo de paz que nosotros estamos buscando. De hecho, para darle contexto siempre bíblico, ¿no? La palabra nos enseña en Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, de ahí parte esa paz que estamos buscando, que estamos anhelando y que solamente Jesucristo la puede dar, Ezequiel. Claro, y de hecho hoy hablábamos de eso, hablábamos incluso del pasaje que habla la Biblia que aquel que necesita paz debe permanecer en la palabra, cuyo pensamiento en ti persevera, dice la palabra del Señor. Y sobre todas las cosas que vamos viviendo, pastor, tenemos un mundo agitado, tenemos un mundo donde pareciera que ir rápido en vez de lento ante las circunstancias. El mundo te lo plantea de esa manera. Es mejor que estar precavido, es mejor que estar un poco más apercibido. Pero la palabra nos demanda que también tenemos que estar claros en ese sentido. Claro, porque definitivamente para tú poder tener esa confianza, imagínate que tú estás pasando o tú estás viendo que a tu alrededor hay muchos problemas. Lo lógico es pensar que entonces tú te vas a turbar, tú vas a tener ansiedad. Y de lo que estamos hablando hoy es que, trayéndolo a nuestro contexto de Panamá, en medio de lo que estamos viviendo, calles cerradas, gente protestando, gobernantes pues con otros puntos de vista. En esa vorágine, nosotros estamos en el medio. Y entonces comenzamos a preocuparnos, comenzamos a pensar en el futuro y decir, ¿será que hasta aquí llegué? Pero ahí es donde Dios dice, no mires eso, mírame a mí. Y solo por ilustrarte un poquito, la Biblia nos habla cuando el Señor calmó la tormenta. Sí. Él mismo fue el que le dio la instrucción a los apóstoles, crucen, pasen, claro, yo los alcanzo. Entonces, cuando ellos se vieron en la tormenta, y estoy hablando que hubieron dos tormentas, dos episodios similares, pero en el primero, ellos vieron la tormenta, ellos se vieron solos, ellos dijeron, hasta aquí llegamos, y no pusieron confianza en Dios. En cambio, cuando mismo Jesús vino caminando, Pedro puso su mirada en Jesús, a pesar de la tormenta, y mientras puso su mirada en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. El problema es que lo que nos ocurre alrededor grita más para algunas personas, y cuando comienza eso a gritarte más, quitas tu mirada de Jesús, quitas tu mirada de la palabra y comienzas entonces a pensar voy a morir, voy a perecer, y ahí es donde nosotros perdemos la paz. De hecho, ayer lo estábamos hablando, pastor, conversábamos y compartíamos con los televidentes al inicio de esta semana de que Pedro también no solamente tenía y sus discípulos, y los discípulos de Jesús no solamente tenían una tormenta externa, sino había una tormenta interna, que muchas veces esa tormenta interna se exterioriza afuera, porque probablemente en el caso de Pedro, él dudó en ese instante, sin embargo, al mirar a Jesús, regresó su pensamiento, retornó nuevamente a la fe. Pudiéramos estar hablando de que el mundo influencia potencialmente, las tormentas del mundo, o los problemas, llamémoslo así, las tormentas del mundo, los problemas de este mundo nos pueden influenciar potencialmente a menguar nuestra fe. ¿Cómo la palabra, qué promesas tenemos para sustentar nuestra vida ante crisis, ante situaciones, pastor? Me encanta lo que planteas, Ezequiel, porque realmente la paz que estamos hablando, la paz que estamos buscando en medio de esta situación
es una paz que comienza en el interior de la persona. Y esa paz debe producir también una tranquilidad, una confianza interna que se manifiesta luego externamente. Y pues la palabra, leyendo un poquito la palabra, nos da muchas promesas que nos hacen afirmarnos en esa confianza en Dios para tener paz. Por ejemplo, Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos. Y termina, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, no es cualquier paz, es la paz de Dios. Es una paz que nosotros tenemos que saber de quién viene y en quién estamos poniendo nuestra confianza. Y aquí se nos enseña que la oración va a reemplazar esa ansiedad que es ese estado interno de pérdida de la paz. Esa ansiedad que a muchos lo lleva hasta el suicidio, Ezequiel. Sí, y lo vemos mucho en nuestro contexto, gente que ha perdido toda paz, que ha perdido toda esperanza y que cuando se da cuenta está hasta deseando la muerte. Hay muchas promesas bíblicas. También dice Isaías 26:3, me encanta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y mire qué curioso, habla de mis pensamientos, en qué yo estoy ocupando mi mente, en pensar en todas las deudas, en pensar en que me van a despedir, en pensar de que se va a acabar, como quien dice, mi bienestar, o comenzamos a pensar en Dios, a pensar en su fidelidad, en sus atributos, y que sencillamente yo soy tu hijo y yo confío en tu fidelidad para sacarme del problema. Vamos a plantearlo a la situación que estamos viviendo actualmente. Y pudiéramos ir, aunque a muchos no les gusta, el plano político. Cuando estaba la anterior administración de gobierno, muchos estaban con la incertidumbre que querían un nuevo presidente, que querían una nueva autoridad, que cambiara realmente el rumbo de este bote, de este barco, de esta embarcación en el cual nosotros nos encontrábamos todos los panameños hasta aquí. Bueno, vinieron las elecciones, llegaron y los panameños todos decidieron escoger al mandatario actual que está administrando las riendas de este país. Muchos creyeron que había paz momentáneamente, pero ahora estamos en una incertidumbre nuevamente, porque así el mundo lo plantea. La paz que ofrece este mundo no es una paz duradera, es una paz efímera y pudiese estar incluso transfigurada como verdadera paz, pero realmente hay un trasfondo. Yo lo traigo desde ese punto de vista, pastor, porque pudiéramos utilizarlo de manera pragmática, de cómo hay gente que espera más de este mundo para encontrar paz antes que poner primero a Dios. Mira, lo que acabas de plantear es tan profundo y yo no quisiera sonar un poco pesimista, pero el único que va a traer paz a este mundo es Jesús. Claro. Entonces tú vas a ver muchos esfuerzos de gente haciendo de intermediación para llevar la paz a Israel y van a hacer mucho, pero eso no va a llegar. La única paz total va a llegar cuando Cristo venga y la traiga. Entonces yo quisiera poder orar o pedir cosas que en mi haber o en mi sentir son honestas, pero no van conforme a lo que la Biblia me señala. Esto que estamos viviendo son señales que ya la Biblia había dado sobre la venida del fin de los tiempos postreros. Entonces yo estoy confiando en lo que dice la palabra. Eso sí, sabiendo que como yo soy de los hijos de Dios, entonces yo estoy al resguardo de Dios y que nada de esas cosas, de esas calamidades me van a alcanzar. Entonces eso es lo que realmente trae paz a los hijos de Dios en medio de estas circunstancias. Y te lo pongo porque nosotros como hijos de Dios somos agentes de paz. Somos llamados a llevar paz al corazón de las personas, aunque sabemos que esa paz plena va a venir con Cristo. Entonces, por un lado, pareciera que nosotros insistiéramos en pedir algo que realmente no va con la Biblia. Sí. Yo entiendo que no va a haber ningún político que traiga las condiciones de paz plena que el hombre ha deseado desde siempre, porque lo que el hombre ha buscado desde la Edad Media, de todo, es paz. Los países en guerra, los reinos en guerra, uno dominando al otro. Lo que nos ha faltado es paz desde el mismo día que matamos a Jesucristo. Por supuesto. Entonces, eso no es algo que se va a resolver, lo va a resolver un hombre con una actitud mesiánica, lo va a resolver el verdadero Mesías. Entonces, lo que yo sí debo entender es que poniendo mi confianza en Dios, yo estoy bajo su cobertura y esa cobertura no solamente me trae seguridad, me trae la paz y la paz interior que yo necesito para poder sobrevivir en estos tiempos peligrosos. Depender de Dios es lo que debemos hacer, pastor, pero ¿cómo hacerlo? Muchas veces hablamos y escuchamos
de que debemos depender de Dios y nos habla la Sagrada Escritura, pero ¿cómo depender de Dios ante un mundo tan cambiante, ante las circunstancias constantes que ocurren, que generan preocupación, desesperación? En Panamá, ya Panamá se ubica a nivel latinoamericano como uno de los países con mayor desempleo a nivel latinoamericano, y esa incertidumbre genera preocupación en las futuras generaciones y hasta en las personas que están laborando hoy. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a ocurrir después de 5 años con este gobierno, con las autoridades, si verdaderamente están haciendo cambios a favor del país? ¿Cómo aprender a depender de Dios y no poner eso, no lo antecedimos ante nuestras creencias, no ponerlo por delante, sino poner a Dios por delante de todas esas cosas que están ocurriendo? Y bien lo acabaste de señalar, depender de Dios es un acto de fe, es un acto donde yo pongo mi preocupación en las manos de Dios. A veces oramos y decimos, Señor, toma control. ¿Quién te ha dicho que el Señor ha perdido el control? Sí. Entonces, si yo me baso en ese hecho de que yo sé que Él es un Dios soberano, que tiene el control y que yo puedo descansar en Él, entonces la ansiedad debe irse de mi vida. Déjame ponerle contexto bíblico. Aquí revisando la palabra, en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, esta es una palabra poderosa, es una palabra fuerte, una palabra que nos da tranquilidad, que en medio de la incertidumbre, si yo me concentro en la incertidumbre, realmente viene la ansiedad. Si yo me concentro en Cristo, entonces Él trae paz, porque es mejor decirle a Cristo cuáles son tus problemas, que pensar que los problemas son los que van a primar sobre mi fe en Dios. Sí. Cuando tú quitas tu mirada de Cristo, realmente le estás diciendo a Satanás y le estás diciendo a los problemas que ellos valen más que el Dios que me prometió. Entonces, todo comienza con una vida de oración, una vida de meditación en la palabra. Si tú te llenas de la palabra, si tú te llenas de fe, entonces tú vas a poder lograr esa dependencia en Dios y no en las circunstancias. También, obviamente, como lo dije hace un minuto, rendirle el control a Dios, Ezequiel. El problema es que nosotros queremos tener el control de las cosas y le queremos entregar las cosas a Dios. Señor, yo descanso en ti, pero realmente no las sueltas. Las estoy sosteniendo. O sea, tú haces un acto, digamos, un acto cultural, un acto de teatral, de entregarle las cosas a Dios, pero al final no se las estás entregando nada. Eso es como llegar a la iglesia, y se lo digo a veces los domingos a la gran familia, pasar por esa puerta, adorar a Dios, descargar tus penas ahí en el altar, pero cuando te vas, dices que devuélvemela que me la tengo que llevar. Sí. Entonces, sigo pensando en ella, sigo no durmiendo por ella, medito en ella en vez de meditar en la palabra. Claro, por eso es que Pablo llegó a un entendimiento de esto, y él le dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es que él llegó a un entendimiento de que en cualquier situación, lo único que me queda es confiar en Dios. Y yo te lo digo, y se lo digo a todo el que me escucha, si tú estás pasando una situación que realmente tú no puedes resolver, entonces ¿por qué te afanas? Sí. Porque es mejor confiar en Dios y transmitirle la responsabilidad de traerle un bienestar a Dios, que tratar de preocuparme por ver cómo yo voy a hacer algo que yo mismo no puedo solucionar. Yo no tengo el control sobre lo que está pasando en Panamá. Claro. Yo no tengo el control sobre los mandatarios ni sobre los huelguistas. Lo que sí yo entiendo es que como pueblo de Dios, y lo hablamos hace un par de semanas, yo tengo que orar. Claro. Y como una autoridad espiritual podemos trastocar el mundo material. Sabemos que en la oración hay poder, Ezequiel. Y cuando estamos orando por esta situación, también estamos fortaleciéndonos internamente en nuestra confianza. 2 conceptos claros. Entonces, depender de Dios y confiar en Él. Poner la confianza en Dios y no en la de los hombres, porque ahorita pudiese estar alguien confiando de que esto se va a solucionar, de que algún abogado, de que algún ministro, alguien se va a apiadar de toda la lucha del pueblo y esto va a cambiar. Si nosotros nos ponemos a confiar en el hombre, la palabra incluso también nos habla de que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, la confianza no debe estar o no debe primar nuestra mente en confiar en el hombre. Debe estar en primera instancia en confiar en Dios, porque Él es el que va a transformar esta realidad. Y como usted muy bien lo señala, pastor, orar. El pueblo de Dios, le pregunto, ¿usted cree que la gente que es creyente hoy por hoy está siendo consciente de su rol? Yo creo que nos hace falta algo. Yo creo que muchas veces, y esto es una mea culpa, que muchas veces la iglesia no asume el rol, el papel que le corresponde en medio de esta situación de zozobra. Sí, porque crea más caos, claro, en la población que es creyente, que muchas veces son ovejas
que están ahí recibiendo de su pasto, de su alimento todos los domingos, todos los viernes, todos los miércoles, y el pastor a veces o el líder tal vez le llega con el problema, mira, el presidente el fulano, tal. Entonces a veces como que también caemos en el error, ¿no? No, y no nos atrevemos. Nosotros somos sal, somos luz, y yo pienso que el pueblo de Dios debe llevar el estandarte en cuanto a manifestar y llevarle un mensaje de paz al pueblo. Diferente. Y a veces resiento que cuando hay un acontecimiento que trasciende al espacio social, político, a veces van a buscar la opinión del Monseñor, sí. Y lo respeto, pero ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, los que llevamos el Evangelio, por qué nosotros no somos los protagonistas en el sentido de llevar esa palabra de ánimo, de llevar esa palabra de guianza, ¿no? Y por eso es que yo tengo que aprender a descansar en Dios. Y cuando yo descanso en Él, estoy confiando en su fidelidad. ¿Y cómo sé que Él es fiel? Primero porque lo dice la palabra. Cuando yo estoy confiando en lo que dice la palabra, significa que esa Biblia, que es el corazón de Dios revelado a mí, yo lo estoy viviendo. Y cuando yo lo vivo, yo puedo descansar. De hecho, un texto bíblico que está en Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a ¿qué? A sus riquezas en Cristo Jesús, en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que el que yo le estoy orando, Él es el dueño de todo el oro, de toda la plata, a Él no se le agotan los recursos y yo estoy dependiendo del único que realmente puede traerme tranquilidad, del único que realmente puede traerme paz. Y yo sé que a veces estas palabras pueden sonar muy, digamos, Ezequiel medio ásperas, no, por decirlo así, muy espirituales. Okay, sí. No, pero en el término real. Mira, hermano, yo se lo puedo decir. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles, por tormenta, bueno, déjame ponértelo bíblicamente. Recuerda a los amigos de Daniel. Yo me imagino que ellos estaban en ese dilema de si hacer lo que él decía el decreto o pararse firme con la palabra de Dios. Y me imagino que cuando tomaron su decisión de no adorar a otro Dios que no fuera el Señor, me imagino yo que oraron, Señor, quita de nosotros este problema, nos van a meter al horno de fuego. ¿Será que tú puedes pasar de nosotros esta prueba? ¿Y saben qué? El Señor no los quitó de la prueba. El Señor se metió con ellos en la prueba. Y eso yo creo que es fundamental. Porque a lo mejor alguno dirá, sí, el pastor está diciendo que oren, pero yo sigo en este problema. Bueno, sigues, pero no estás solo. Estás con Cristo. Claro. Él está en el horno de fuego contigo, conmigo y con todo Panamá. Así que hay esperanza, Panamá. Claro que hay esperanza si nosotros ponemos nuestra mirada y nuestra confianza y no nos doblegamos a las cosas circunstanciales y realmente nos apoyamos en Dios y su palabra. Me encantó eso, pastor. Yo creo que es una manera de ser un instrumento de paz, de bien para nuestros amigos televidentes, como pueblo de Dios, como pueblo creyente. Pastor, sus redes sociales, en Instagram, para que la gente nos siga. Nos pueden seguir en @PazChristianTron, así estamos en Instagram. Y en el YouTube, CC La Gran Familia, que es de nuestra iglesia, donde pastoreamos. Y ahí podrán encontrar todas estas entrevistas, las prédicas que yo espero que sean de mucha, pero mucha bendición para todos los que nos siguen. Gracias, pastor, por estar acá con nosotros. Siempre un placer poder compartir con usted y tocar estos temas.